¿Los ven en la pantalla? A ver, ¿puedes hacer, Dorcas, la oración? A todos ustedes, buenas noches. Ustedes saben que esto va a ser, bueno, si nos ponemos a repasar, nunca acabaríamos. Necesitamos enfocarnos en las cosas más importantes y de repente, por una parte, vamos a tratar, digamos, de orientar a las preguntas que he puesto en el examen, ¿ya? He tratado de sacar más o menos dos preguntas de cada neoplasia o en algunas dos, en otras uno, nada más, ¿no? Para completar las 25 preguntas que han pedido de la escuela para el examen, ¿ya? En cuanto se refiere a neoplasias del pulmón, ustedes saben que hay dos neoplasias más frecuentes, la del carcinoma escamoso y la del adenocarcinoma, ¿no? Entonces acá solamente quiero pasar esto. Ustedes ya saben de la conformación de los bronquios, el epitelio respiratorio, la parte de los alveolos, el bronquiolos. Esta parte de anatomía ya creo que la mayoría de ustedes ya están, digamos, ubicados, ¿no? Ya se ubican más o menos toda lo que es la parte de la histología y la estructura la arquitectura del parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, y yéndonos de frente, digamos, a lo que es el cáncer de pulmón, recuerden ustedes que tenemos dos neoplasias, las más frecuentes. En realidad, en el pulmón hay como 5 más o menos. En primer lugar, tenemos al adenocarcinoma, que es el más frecuente, ¿ya? Y este adenocarcinoma está asociado a áreas cicatrizales antiguas, por ejemplo, áreas de fibrosis, digamos, está en contacto con biomasas, digamos, en el campo ustedes saben que cocinan con leña, ¿no es cierto? Y en un solo ambiente, pues comen, duermen y ahí viven, ¿no? Uno digamos, por la altura, las zonas, el frío y todo. Entonces ahí se exponen, de veces durante toda su vida están oliendo el humo, ¿no? Viven allí. Entonces eso también ingresa a las vías respiratorias y condiciona fibrosis. Entonces este adenocarcinoma puede desarrollarse. Hay el antecedente a la exposición a biomasa, exposición a cigarrillo también, exposición a otros tóxicos, ya sean, digamos, pinturas, polvillos, por ejemplo, industria de las telas o de cualquier otra sustancia tóxica que puedan estar expuestas las personas, no tiene relación. Entonces, generalmente el adenocarcinoma, vuelvo a repetir, se ubica en áreas periféricas, ¿ya? Entonces, eso también yo lo remarco porque son casos clínicos. Entonces, una neoplasia que crece hacia la parte periférica, sea cercana al ápice, sea cercana, digamos, al seno costodiafragmático, costofrénico, o hacia la parte periférica del pulmón, tiene más relación, o una masa que se puede ubicar en estas áreas tiene más relación con adenocarcinoma, ¿no? Entonces, como lo que están viendo están acá expuestas al humo de biomasa, acá contaminantes ambientales, entre otros, ¿no? En cuanto a la genética, bueno, se me olvidó, no puse nada de esto. También deben recordarse que para todos los diagnósticos de pulmón no es solamente de la placa, ¿no? La placa radiográfica casi siempre nos va a dar una imagen nodular, ¿no? Tal vez no tan bien delimitada, a veces se nota medio borroso, pero ya más o menos ubica, ¿no? Que por ejemplo está señalando una masa a nivel iliar. Si fuera, por ejemplo, el caso que estamos hablando de un adenocarcinoma, podríamos notarlo acá a este nivel hacia las partes periféricas o hacia el ápice, ¿no? A veces aparece como una mancha nada más, ni siquiera como un nódulo, ¿no? Pero ya sospechoso por el tamaño y por la clínica que tiene el paciente, ¿no? Casi todos los pacientes ustedes van a ver, ya sea para un adenocarcinoma o por un carcinoma epidermoide, que son los más frecuentes, los pacientes tienen pérdida de peso, tienen tos con expectoración escasa, tienen dolor torácico, eso siempre hay. Después ustedes van a ver que tienen disnea, se cansan al caminar, y así va pasando el tiempo, ¿no? Hasta que ya muchas veces estos pacientes tienen tos
y las expectoraciones tienen tintas de sangre. Entonces ahí es cuando las personas pues se preocupan y van recién al hospital a hacerse ver, ¿no? Antes están pues consultando en una farmacia o a veces hasta automedicándose, ¿no? Comprándose pastillas y tomando para sentirse mejor. Los sintomáticos temporalmente le hacen sentir bien a la persona, pero no le curan ni se llega al diagnóstico, eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ahora la edad de presentación, ustedes saben que es más frecuente en personas mayores, pero también puede darse en personas que, por decir, están expuestas durante mucho tiempo y pueden debutar. Y actualmente estamos teniendo casos de personas que tienen cáncer de pulmón con la edad de 49 años, 45, no estamos en ese extremo que antes veíamos entre 50 y 60 años, estamos teniendo pacientes más jóvenes, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo nos llegan las muestras a patología? No siempre a nuestro servicio, a pesar que es un hospital nivel 3, 2 y tenemos un servicio de cirugía de tórax cardiovascular, creo que es de todos los hospitales de Lima del MINSA es el hospital de referencia para todo lo que es trabaja tórax. Sin embargo, todavía no se está haciendo la resección de neoplasias pulmonares. Es muy poco lo que se hace, ¿no? Por una parte, también tenemos que reconocer que en nuestro hospital no hay cirujanos oncólogos de tórax. Los que tenemos son cirujanos que operan, digamos, lesiones valvulares del corazón, operan quiste hidatídico, fibrosis pulmonar, tuberculosis MDR u otras malformaciones que se dan a nivel del tórax. Eso es lo que operan, ¿no? Entonces, para quiste ciático tenemos un montón de referencias, para recambio valvular, todo también, pero para neoplasias de pulmón tenemos muy poco, por eso que recién estamos teniendo piezas, por ejemplo, lobectomías o digamos todo un emitórax que nos llega, ¿no? O nos llega un pulmón, digamos, por un cáncer. Entonces, ¿qué es lo que digamos en un caso clínico? ¿Cómo llega? El paciente llega con la clínica, generalmente en emergencia lo que se hace, ustedes saben, es tomarle una placa radiográfica y la placa más o menos como que te orienta, ¿no? A veces aparece, como les digo, una masa nodular, ya sea en el caso de un adenocarcinoma que estamos viendo llega hacia la parte periférica, ¿no? Y con la clínica que tiene el paciente, entonces ¿qué es lo que tenemos a la mano y más rápido? No es hacer una tomografía con contraste o una resonancia con contraste. No, claro, la resonancia nos va a dar en milímetros, no solamente, digamos, la lesión va a poder delimitar el proceso neoplásico, sino también nos va, digamos, mostrar la relación que tiene con los órganos adyacentes. Y si hay, digamos, infiltración, todo eso nos va a dar una resonancia, ¿no? Con mayor precisión, pero también tenemos que ver, evaluar el costo, ¿no? ¿Qué es lo que está a nuestro alcance? Ahora, como el CIS cubre todo, pero el hospital no tiene. Entonces, para que les puedan dar, digamos, una referencia a un centro privado, también se demora, hasta eso va pasando el tiempo. Muchas veces los pacientes consiguen hacer por su cuenta y lo hacen, ¿no? En nuestro caso clínico que yo les planteo, pues al paciente se le hace una TAG con contraste, ¿no? Y en esta TAG con contraste, pues se delimita una lesión, es cierto, tumoral periférica. Lo que queda ahí es hacer una biopsia dirigida. Radiología intervencionista lo hace eso a través, digamos, de la imagen, guiándose, se llega con un trocar, no con una aguja grande. Se trata de llegar a la lesión. Esa es una manera de tomar la biopsia. La otra manera es hacer una toracotomía exploratoria y sacar un trozo de la lesión tumoral. Ahora, si está, digamos, cercana a la pleura, porque como son lesiones periféricas, pueden estos pacientes hacer derrame pleural. Es, digamos, otra manera también de podernos ayudar, ¿no? Sacando líquido pleural podemos también hacer la determinación en el líquido, es decir, la búsqueda de las células neoplásicas. ¿Y qué es, digamos, lo que se pide? Ustedes tienen que saber, se pide un PAP. Entonces, eso que nosotros tenemos en la cabeza, pensamos que el PAP es solamente para citología cérvico-vaginal, también el PAP significa que tú buscas células neoplásicas en otros lugares, en otros líquidos, ¿no? Y uno de ellos es el líquido pleural. Entonces, si el paciente hubiera tenido un derrame o si tuviera un derrame, se puede pedir un PAP en líquido pleural y también orienta la celularidad, ¿no? Si es que hay células neoplásicas, ya más o menos como que el cuadro se va complementándose
Y si se llega a hacer la biopsia, mucho mejor. La biopsia también va a demostrar la presencia de células neoplásicas. Ahora, si digamos con esta biopsia, con el líquido pleural, no se llegara a determinar la estirpe celular, es decir, por ejemplo, no determina si es una neoplasia epitelial o es una neoplasia fusocelular, estaríamos en duda, ¿no? Pero si digamos, la citología, la biopsia nos orientan y nos hablan de una estirpe celular, de una estirpe epitelial, entonces pensamos, epitelio es lo que es glándula y lo que tapiza los bronquios, ¿no? Entonces, en los bronquios vamos a tener un epitelio respiratorio y a nivel, digamos, del parénquima vamos a tener los alveolos. También vamos a tener esos dos tipos y también la parte glandular, ¿no? Ustedes saben que en el pulmón no solamente tenemos el epitelio respiratorio, también tenemos glándulas mucosas, entonces ahí también se pueden generar las neoplasias epiteliales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de epitelio, vamos a hacer referencia a lo que es el epitelio respiratorio, a la parte glandular también, ¿ya? Entonces, una vez que se tiene el diagnóstico, ¿qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Digamos, es una neoplasia entre moderadamente diferenciada, poco diferenciada, pues eso también, el grado histológico nos va a orientar a que si nosotros, qué cosa es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya eso, digamos, patología lo que hace es informar. Y siempre se tiene que poner el grado de diferenciación, darle el nombre y el apellido. Ahora, si no tuviéramos, si no, digamos, no estuviera, digamos, claro el diagnóstico, si fuera, digamos, un adenocarcinoma, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar epitelio glandular. ¿Y cómo va a ser ese epitelio glandular? Van a ser células que tienen un citoplasma amplio y en su citoplasma hay moco. Entonces, en la citología, ¿cómo se van a ver las células? Las células se van a ver amplias y con un citoplasma vacuolado, ¿no? Entonces, eso siempre nosotros colocamos en nuestro informe. Cuando hablamos de mórulas, de citoplasma vacuolado, con el núcleo rechazado hacia un extremo, estamos pensando ya en glándula. También podemos describir estructuras glandulares, túbulo-papilares, eso también nos orienta hacia un adenocarcinoma, ¿no? Un adenocarcinoma también va a tener estratificación, va a tener formaciones túbulo-papilares, va a tener mitosis atípica que no falta en una neoplasia maligna. Entonces, con eso que más o menos ya te orientas a que es un adenocarcinoma, ¿no? Si ya te hablan de formaciones tubulares, glandulares, prácticamente ya está el diagnóstico definido, ¿no? Hacia la parte de un adenocarcinoma. Entonces, con ese diagnóstico, con esa descripción, ya el paciente tiene, pues, digamos, buena parte de su diagnóstico, ¿no? Lo que falta, digamos, ahí es completar el estudio, ya sacando la pieza quirúrgica, sacando el pulmón, midiendo el tamaño del tumor. Entonces, ya con todo eso, el oncólogo va a ver qué terapia le va a dar al paciente, ¿no? Si es, digamos, seguido a la cirugía, le van a hacer una rayo, quimio, no sé, o de repente también, si es que el tumor es un poco diferenciado o anaplásico, no se le opera de frente. Cuando el grado de diferenciación es alto, es decir, es un poco diferenciado, es un anaplásico, primero generalmente se le da otro tipo de tratamiento que ahora le llamamos también la neoadyuvancia, ¿no? La neoadyuvancia significa que primero le vas a dar un tratamiento médico, ya sea quimioterapia, para que se reduzca de tamaño el tumor, porque si es un poco diferenciado, generalmente es un tumor más grande, más infiltrativo, compromete más estructuras y resecar en tórax una neoplasia de pulmón es bien, es una operación tipo comando, ¿no? Donde se saca varios órganos y a veces pues el tiempo de sobrevida en estos pacientes es muy corto, entonces lo que se hace es esos tratamientos. Ahora, si es un bien diferenciado, un adenocarcinoma bien diferenciado, es pequeño, es digamos 2 a 3 centímetros, se saca generalmente dependiendo de la zona, sea todo un lóbulo o sea todo el pulmón, ¿no? Porque pueden haber nódulos satélites. Cuando hay nódulos satélites, te van a hablar de un nódulo principal y de otros nódulos adyacentes. Entonces, nódulos adyacentes significa que tiene que sacarse todo el pulmón. Entonces, eso es más o menos cómo se ve en un carcinoma, en un adenocarcinoma, ¿no? Ahora,
No se olviden, adenocarcinoma periférico, cercano digamos, puede ser a los senos costodiafragmáticos, al ápice o hacia la parte, digamos, pegada hacia la parte costal, ¿no? Hacia las costillas. En cambio, las neoplasias epidermoides, que se desarrollan por esa transición de epitelio respiratorio que cambia hacia una metaplasia escamosa, y esta metaplasia escamosa cambia hacia un epitelio tipo como la piel, como el esófago, por ejemplo. Entonces, en este tipo de cambios, en este tipo, digamos, de lesiones en estos cambios que se da en las lesiones premalignas del carcinoma escamoso, vamos a ver que eso se desarrolla más a nivel del bronquio. Y acá está haciendo la figurita, está señalando. Acá tenemos, vean, una masa tumoral cercana al bronquio. Entonces, eso también es otro caso clínico que se está poniendo en el examen. Una masa cerca al ilio. ¿Y quiénes van a desarrollar estas masas cercanas al ilio? Para aquellos pacientes generalmente que son fumadores, ¿no? En los que el humo del cigarro y todos sus tóxicos van a causar lesión en el epitelio bronquial. Entonces, este epitelio bronquial en un inicio se va a defender, va a cambiar, va a ser metaplasia escamosa, ya no va a ser el epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes, que es el epitelio respiratorio, ¿no? Acá cambia, es un epitelio escamoso. Este epitelio escamoso hace displasia. Esa displasia hace carcinoma in situ, y ese carcinoma in situ, si rompe la membrana, va a estar haciendo un carcinoma infiltrante. Entonces, si vemos acá la imagen, vean, es una lesión grande. ¿Cuánto más o menos llegará a medir esto? Por lo menos unos 5 centímetros. Entonces, una lesión de este tamaño, de bordes no tan bien definidos, ¿no? O sea, no se nota, digamos, una cápsula, porque ustedes saben que las neoplasias malignas son infiltrativas, no tienen una cápsula que las delimite. Entonces, si vemos una lesión acá cercana al hilio y a nivel central, estamos pensando en un carcinoma epidermoide. Ahora, no se olviden, chicos, que también hay lesiones, los tumores neuroendocrinos también pueden ser centrales, ¿no? Aquellos tumores anaplásicos de células pequeñas también pueden aparecer a nivel, digamos, del hilo pulmonar. Entonces, es una diferenciación, ¿no? Hay neoplasias, por ejemplo, que llamamos las de células en avena o de células pequeñas. Esas también se pueden dar a nivel cerca al hilo pulmonar, ¿ya? Bueno, esto, la clasificación. Ya acá repitiendo, vean la adenocarcinoma, una lesión bien grande a nivel periférica, generalmente son de color blanquecino, compactas, ¿no? Y vean, está comprometiendo buena parte de acá, ¿no? Acá tienen otro también, una lesión bien grande. Esto hemos visto en el hospital, ¿no? Una lesión así bien grande, infiltrativa. Imagínense, esto tiene más o menos casi entre 8 a 10 centímetros de tamaño. Vean, es siempre las neoplasias tienen otro color. El parénquima pulmonar es más o menos un parénquima pardo rojizo, ¿no? Con áreas más oscuras por la antracosis, pero vean, una neoplasia siempre tiene otra coloración. Es compacta. Cuando nosotros tocamos, palpamos, tiene una consistencia aumentada, es casi dura. Y el parénquima pulmonar ya no escurre ni agua, ni espuma, ni sangre. Normalmente un pulmoncito, cuando nosotros lo ajustamos, es como una esponjita. Sale agua y sale burbujas, eso quiere decir que tiene aire, eso es lo normal. Pero cuando hay una neoplasia está sólido. Vean la infiltración. ¿Ustedes acá delimitan alguna cápsula? No. Entonces, acá nomás ustedes ya se dan cuenta que es una neoplasia infiltrativa, ¿verdad? Es compacta, tiene áreas, por ejemplo, más grises, que son áreas de antracosis, porque en medio del tumor también hay antracosis. ¿Ve? Hay fibrosis. Entonces, por eso que es importante, digamos, también tener en cuenta, y al hacer la anamnesis en estos pacientes de adenocarcinoma hay que preguntar si anteriormente, hace 5 años, 8 años, tuvieron, digamos, un cuadro de tuberculosis y tuvieron tratamiento, ¿no? Estos pacientes en las áreas cicatrizales post-tuberculosis también se pueden desarrollar adenocarcinomas, ¿ya? Acá tienen otro periférico, vean una lesión así grande. Acá está el hilio y el tumor está acá, ¿no? Acá otro también a nivel periférico, ya cercana a la base, ¿no?
Entonces, esto de las lesiones lipídicas no he preguntado, tampoco estoy preguntando la inmunistoquímica, que de repente sí les preguntan, tal vez en la clínica que ustedes van a llevar. No se olviden, para neoplasias pulmonares está TTF1 y la napsina. Eso ayuda a decir si esta neoplasia es primaria de pulmón, ¿ya? Por si acaso les hago esa mención, o de repente en clínica les pueden preguntar. Ustedes tienen todos los PPTs, estoy volviendo a hacer lo mismo que ya lo hemos desarrollado, ¿no? Y así histológicamente se ve, ¿no? Vean, este es el parénquima pulmonar, los espacios alveolares, y acá tenemos la neoplasia. En esta vista panorámica ya se nota la diferencia, digamos, entre lo que es los alvéolos y la neoplasia, ¿no? Ven, acá los alvéolos tienen otra coloración. En esta vista panorámica ya notamos que acá hay un cambio de la arquitectura del parénquima, ¿no? Si ya lo miramos a mayormente, vamos a ver digamos, la arquitectura modificada, ¿no? Vean acá lesiones incluso un poco pequeñas. Ay, chicos, un ratito voy a poner esto. Ya, ahora sí. Entonces acá también vean otra lesión periférica, así se ve. Y así rapidito. Entonces, en la citología del adenocarcinoma, lo que les decía, no son células que tienen citoplasma amplio, vacuolado, tienen como vacuolas en el citoplasma, no se olviden, y forman mórulas. Estas son las mórulas, como unas estrellitas, como unas margaritas. Y acá, si no, si ven al centro hay un huequito. Esa viene a ser la luz de la glándula, pero como está alterado, no lo vemos normal. Acá tienen también otras, vean los núcleos, no se olviden los criterios de malignidad. Núcleo aumentado de tamaño, se invierte la relación núcleo-citoplasma, el núcleo normalmente es 1 y el citoplasma es 3. En las neoplasias el núcleo está aumentado de tamaño, también le llamamos macronúcleo o núcleo megalia, ¿no? De bordes irregulares, cromatina, y a veces son hipercromáticos, u otras veces también la cromatina está marginada y aparece como un núcleo claro, ¿no? Acá vienen sus nucleolos, aparecen como están espacios claros, ¿no? Otras veces el núcleo es prominente y es eosinófilo. Entonces ya vean esa arquitectura, los núcleos tienen diferente tamaño, bordes irregulares, la cromatina está más concentrada, son hipercromáticos, ya hay presencia de núcleo y también vamos a encontrar figuras mitóticas atípicas. Esos son los criterios de malignidad que tienen que tenerlos en cuenta para todas las neoplasias, ¿ya? Cuando hablamos de neoplasias, esto es para generalmente epiteliales. Cuando hablamos de neoplasias fusocelulares o mesenquimales, ahí también vamos a ver que el núcleo está alterado, pero acá va a ser mandatorio la cantidad de mitosis. Entonces, cuando nosotros le ponemos un campo de 40X, en ese campo tenemos que contar cuántas mitosis hay. Y tenemos que contar más o menos más de 10 a 12 mitosis por campo. En las neoplasias fusocelulares mesenquimales, fibrosarcomas o sarcomas, leiomiosarcoma, rhabdo, todo lo que sea, digamos, fusocelular, ahí contamos las mitosis, no se olvide, ¿ya? Acá están, vean, estas son las mórulas que son como unas margaritas y esto se ve en el adenocarcinoma, ¿ya? Acá están las formaciones glandulares, vean, ya no es una glándula normal, prácticamente son glándulas irregulares, tienen estratificación, núcleos tienen a diferentes alturas, ¿no? Acá está pintado ya con la inmuno, que era CK7, la queratina, que se está diciendo que es epitelial, y acá está, digamos, en la citología. Vean, núcleos de diferente tamaño, ya no es, digamos, esto no es ni un bronquio, esto no es ni un alveolo, nada, que estamos viendo citología alterada, ¿ya? Y ya, un adeno periférico, vean, es compacto. Acá están las glándulas irregulares, formaciones glandulares irregulares, tienen papilas, estas cositas como deditos que se levantan son papilas. Algunas tienen secreción mucoide en su luz, otras no, pero vean el desorden. Esto no es ni alveolo ni es bronquio normal. Esto ya es un patrón arquitectural alterado. Acá están las papilas, que hacen como deditos, ¿ya?
Vean los núcleos a diferentes alturas, es la estratificación también de las neoplasias malignas en los adenocarcinomas severos. Y hay las figuras mitóticas atípicas. Acá están las dos inmunos que pintan en el adenocarcinoma. En el carcinoma epidermoide, vamos, como les dije, no aparece más en personas que fuman. Este es el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, hace metaplasia escamosa. Esa metaplasia escamosa es porque se está defendiendo, pierde los cilios y se vuelve un epitelio pavimentoso, ¿no? De varias hileras. Este epitelio hace desorden, ya los núcleos no están tan ordenados, sino ya empieza a haber desorden a diferentes alturas, hace una displasia leve con el desorden hacia el tercio inferior, puede ser una displasia moderada hasta el tercio medio o una displasia severa como lo que se ve acá. Todo el espesor está con núcleos alterados, vean más oscuros, hipercromáticos a diferentes alturas y más hileras de células, ¿no? Entonces esto también se considera una lesión premaligna, ¿no? Entonces ya un paciente con una displasia severa significa que puede estar haciendo un cáncer, ¿no? Ahora, si es un carcinoma in situ, vamos a encontrar mitosis acá en este espesor. Entonces, si tenemos displasia severa más mitosis atípica, ya se le llama carcinoma in situ, ¿ya? Si rompe la membrana basal, ya se va a meter al estroma y va a ser un carcinoma infiltrante, ¿ya? Como lo que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué es característico en el carcinoma escamoso? Igual. Vamos a encontrar epitelio también alterado. Acá vamos a encontrar áreas con células disqueratóticas. Eso quiere decir que está queratinizando antes de tiempo. Y en la citología, ¿cómo vamos a ver? Vamos a ver estas células en renacuajo o vamos a ver también las células con el citoplasma o con el núcleo en tinta china. Entonces, eso también se menciona en la citología del carcinoma escamoso, se mencionan núcleos en tinta china. ¿Qué quiere decir? Que son hipercromáticos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de tinta china, ya ustedes piensen que es un carcinoma escamoso en la citología. Entonces, esto orienta y más o menos te dicen qué cosa puede estar pasando, qué malo está creciendo en ese pulmón, ¿ya? Acá está una célula en renacuajo, parece una raquetita, el citoplasma está bien rojito, esto quiere decir que está apareciendo queratina antes que la célula haya completado su desarrollo, ¿no? Entonces, acá en este carcinoma escamoso también se le pide inmunistoquímica. Para el adeno habíamos visto napsina y TTF1. Para el carcinoma epidermoide o escamoso se le pide P63 y CK5. Y el P63 también les pueden preguntar en la clínica, también por eso les hago mención, ¿ya? Y va a pintar a las células neoplásicas. Vean, acá son mantos, nidos de células epiteliales escamosas. Entonces, acá vamos a buscar esas perlas de queratina, ¿no? Las perlas de queratina nos van a ser, digamos, estas células que se juntan y hacen como ovillitos. Acá está cerca, acá tenemos el hilo pulmonar y acá tienen un carcinoma epidermoide. Siempre está cercana al hilo porque se va a desarrollar en el epitelio del bronquio. Va a obstruir su luz cuando el neumólogo entra y haciendo su broncofibroscopía, encuentra una masa tumoral que compromete la luz del bronquio. Puede taparlo todo, puede ser, digamos, un 50, 60, 80% de la luz estar con el tumor, o de repente ya no deja pasar nada, ¿no? Entonces la masa está creciendo, vean que ya es una masa gigante. Acá está el bronquio, por acá hay otro bronquio y ahí se ha desarrollado, ¿no? Vean, son lesiones mal delimitadas, infiltrativas, compactas, blanquecinas, heterogéneas. Quiere decir que tiene áreas compactas, áreas de necrosis, ¿ya? Eso significa que no es parejito todo y que es una neoplasia maligna. Las neoplasias malignas siempre son heterogéneas, ¿ya? En cambio, las benignas son homogéneas, todas se parecen, ¿no? No hay áreas de necrosis y hemorragia. En cambio, en las neoplasias malignas sí vamos a tener bordes mal definidos, áreas compactas. Acá está oscurito, es antracosis también hay en el adenocarcinoma. Acá también hay porque el pulmón tiene antracosis, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos? Acá está. Un carcinoma epidermoide que va a tener, mantos de células escamosas, ¿ya?
y en medio de ellas vamos a tener estas perlas de queratina. Esta es una perla de queratina, acá también tienen otras. ¿Qué quiere decir? Que el epitelio empieza a formar queratina como piel antes de tiempo. Entonces, eso lo vamos a ver en los carcinomas escamosos bien diferenciados. Entonces, por eso decimos carcinoma epidermoide queratinizante bien diferenciado cuando encontramos perlas cortas, ¿ya? Entonces, ya con eso ustedes ya se van a orientar en los casos clínicos. Acá están las perlas córneas, áreas de queratinización anticipada. Ya, entonces, eso es más o menos en lo que es los casos de pulmón, los más frecuentes, ¿ya? El otro que también se ha considerado, pero no es dentro del pulmón, sino es a nivel, digamos, del útero. Tenemos un caso de... No, no, ya no, o sea, no, acá está. Ustedes saben que los leiomiomas también hemos hablado eso, ¿no? En el útero tenemos leiomiomas, que son lesiones benignas, bien delimitadas, que lo más frecuente es verlas en el útero, en la pared del miometrio, pero también pueden haber leiomiomas en otros lados, no quiere decir que este es el único lugar, es cierto, es el más frecuente. Las pacientes tienen sangrados, dolor abdominal y eso orienta, ¿no? Si le hacen una ecografía, van a ver esas masas tumorales que están creciendo. Pueden ser en la mucosa, en el mismo miometrio o pueden ser en la serosa, ¿no? Entonces, por eso se dice que hay leiomiomas subserosos, intramurales y submucosos, ¿no? Entonces, pueden crecer, hacer efecto de masa y si son submucosos, por ejemplo, caen hacia el cuello uterino y es también lo que le llamamos los miomas abortivos, ¿no? Ahora, si están creciendo a nivel del miometrio, entonces estos miomas generalmente son bien delimitados cuando son benignos y se les saca el útero, ustedes van a ver masas blanquecinas como lo que están viendo acá, este es un leiomioma. Entonces, acá, pero en el caso que estamos viendo acá ahorita ya es una masa que tiene áreas de necrosis, es una masa ya irregular, que se ha formado o ha crecido sobre un mioma benigno. Entonces, los leiomiomas, cuando están, digamos, cuando son descubiertos, se los tiene que sacar, no se debe dejar porque no sabemos en qué momento pueden degenerar. Puede estar toda la vida con la paciente hasta que se muere o puede degenerar. No se sabe en qué momento ahí se da el cambio, pero se puede dar. Entonces, para evitar y por precaución se retira. Cuando hay leiomiomas en el útero se saca todo. Sobre todo, digamos, si la paciente ya tiene su paridad satisfecha, es decir, ya tiene hijos, entonces el útero ya no lo necesita. Si tiene miomas, es preferible sacarlo antes de que eso degenere y se vuelva una neoplasia maligna. El leiomioma es una neoplasia benigna, su contraparte maligna va a ser leiomiosarcoma. ¿Ya? Entonces, los leiomiosarcomas se pueden desarrollar en toda la pared del útero, pueden desarrollarse incluso a nivel del cuello uterino, pueden desarrollarse en el istmo. Entonces, cuando la masa está creciendo, ¿qué es lo que le va a dar a la paciente? Le va a dar dolor y sangrado genital, ¿no? Sangrado prolongado, ya la paciente está sangrando durante varios días, generalmente va y a veces consiguen cita por consulta o externo, digamos, por emergencia, cuando le ven, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Generalmente le hacen un tacto, le examinan y le hacen una ecografía transvaginal. En esa ecografía transvaginal van a determinar qué características tiene esa área que está, digamos, dañada, ¿no? Si le encuentran una masa tumoral heterogénea que no tiene bordes definidos, ya el ecografista va a poder, digamos, hacer una conclusión con que hay un tumor, una formación neoproliferativa, de bordes mal definidos, heterogénea, que está ubicado, por decir, a nivel del istmo o está ubicada, digamos, a nivel de la pared del miometrio, ¿no? Da sus características, da incluso las dimensiones, y lo que sugiere es, digamos, hacer una resonancia, ¿no? Para ver, digamos, si es que la pared está comprometida, hasta dónde, ¿no? Para más o menos saber si es qué porcentaje está comprometido de la pared, ¿no? Entonces, eso ayuda y orienta.
y, digamos, también apoya el tratamiento, ¿no? El cirujano va a orientarse y según eso va a retirar ganglios, va a sacar parametrios, va a ver qué cosas más hacer, ¿no? El cirujano oncólogo. Porque entrar a operar este tipo de lesiones no es entrar y sacar el útero normal, acá se tiene que hacer otro tipo, digamos, de procedimientos. Como les decía, ¿no? El vaciamiento ganglionar, ver qué ganglios ilíacos se van a sacar, qué cadenas, ¿no? Entonces, eso, según el informe patológico, va a proceder el cirujano oncólogo. Por eso, el informe debe ser bien detallado, debe ponerse el nombre de la lesión, el tamaño. Todos los informes de neoplasias malignas tienen que tener el TNM, no se olviden eso. El TNM significa el tamaño tumoral, la cantidad N es nódulo linfático, la cantidad de ganglios linfáticos, M es si es que hay metástasis, ¿no? Entonces, el TNM te va a dar el estadiaje, es decir, en qué estadio está el tumor, ¿no? Está en un estadio operable, está en un estadio, el estadio te da, digamos, el pronóstico, la sobrevida de la paciente, ¿no? Entonces, la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecobstetricia, también tiene su clasificación. Entonces, siempre hay que tratar de poner la clasificación de la OMS, de la Organización Mundial de la WHO, de la Organización Mundial de la Salud y de la FIGO, ¿no? Entonces, eso es imprescindible en todos los informes de anatomía patológica, eso tiene que tener, ¿no? Y eso orienta. Entonces, ustedes ya con todas esas, todas esas ayudas ya pueden llegar al diagnóstico y decir de qué se trata, ¿no? Si es una neoplasia mal delimitada, de bordes, digamos, mal definidos, heterogénea, con áreas de necrosis, hemorragia, áreas sólidas, ya te orientas a que es una neoplasia maligna, ¿no? Y si el informe histopatológico de la biopsia te habla de una neoplasia fusocelular, ¿qué quiere decir fusocelular? Células fusiformes, alargadas. ¿Y cuáles son esas células fusiformes? Son células derivadas de los fibroblastos, de las fibras musculares lisas, ¿no? De las fibras musculares esqueléticas, siempre son alargadas, por eso se les dice fusiformes. Pero más se hace relación a las fibras musculares lisas y a los fibroblastos, ¿no? Entonces, si la biopsia o lo que haya sacado el ginecólogo el patólogo le informa como neoplasia fusocelular, a veces poco diferenciada, necesita de todas maneras una inmunistoquímica para diferenciar. ¿Es del fibroblasto, es derivada del fibroblasto o es derivada de la fibra muscular lisa? Entonces, por eso también se le hace la inmuno. Pero si ya se puede diferenciar cuál es fibroblasto y cuál es fibra muscular lisa, no hay necesidad, ¿no? Entonces, creo que en algún momento también habíamos hablado que la fibra muscular lisa tiene el núcleo más grande y el citoplasma rojito. Entonces eso también te orienta, ¿no? Aparte, habíamos visto que los leiomiomas son haces musculares en diferentes direcciones. Y como les vuelvo a repetir, la cantidad de mitosis en una neoplasia fusocelular es mandatoria. Tiene que haber más de 10 a 12 mitosis en un campo de alto poder, eso significa un campo de 40X. Y eso es mirando con el objetivo de 40X, ¿ya? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos, de estas tres cosas? ¿Está claro todo? ¿Ah? ¿Se entiende? Ya, seguimos para poder avanzar, ¿ya? Entonces, otra pregunta que también se considera y que es porque es bastante frecuente y hay bastante patología son las neoplasias de tiroides, ¿no? Como sabemos, la tiroides también es una glándula que tenemos a nivel del cuello, delante de la laringe, tiene más o menos esta forma, ¿no? Parecen las alas de una mariposa, a veces tienen este lóbulo piramidal al medio que es digamos, un rezago de la formación embrionaria, o generalmente lo vamos a ver con los dos lóbulos, ¿no? Derecho, izquierdo y el istmo, ¿no? Como está delante de la laringe, la parte posterior va a estar, digamos, va a tener esa forma de la laringe, ¿no? Acá lo estamos viendo, acá está la glándula tiroides, entonces normalmente tiene este color más o menos, acá ya está fijado, por eso se ve medio marroncito, normalmente tiene un color más o menos rojito, ¿no? Tiene los dos lóbulos, sabemos que está formada por los folículos tiroideos con el coloide, ¿no? El epitelio es un epitelio cúbico, como lo que vemos acá.
Entonces, ¿cuáles son las, digamos, las neoplasias más frecuentes en la glándula tiroides? Tenemos el carcinoma papilar, el carcinoma folicular, el medular, el anaplásico, el oncocítico, hay varios, ¿no? Pero los que más frecuentemente se ven es el carcinoma papilar de tiroides, ¿no? Entonces, este carcinoma papilar generalmente es más frecuente en mujeres, en mujeres jóvenes, ¿no? A partir de incluso desde los adolescentes, 15 años, 18 años, se ve este tipo de neoplasias, ¿no? Pero en la mujer tiene mejor pronóstico que en el varón, eso también tienen que saber. Si hay un carcinoma papilar en un varón, tiene mal pronóstico, ¿no? Generalmente el diagnóstico cuando se hace ya la neoplasia ha comprometido, incluso los ganglios, tiene un compromiso loco regional, eso también deben haberlo escuchado, es cuando muchos ganglios están comprometidos, ¿no? Y la neoplasia está creciendo muy rápidamente. Entonces, acá se ha sacado el paciente, generalmente las pacientes como se presentan en cabeza y cuello, llegan muchas veces a otorrino, porque la tiroides no les permite deglutir bien, creen que hay algo en la laringe, ¿no? Entonces van a otorrino, el otorrino le ve y ve que efectivamente la tiroides está aumentada de tamaño, entonces lo deriva a cabeza y cuello. Previamente le pide su dosaje de T3, T4, le pide una ecografía. En la ecografía a nivel del cuello cervical, se va a poder delimitar, digamos, el nódulo tiroideo. Entonces, las ecografías tienen un sistema de clasificación de los tumores tiroideos, generalmente dan el informe con los TIRADS. ¿Ya? El TIRADS es una clasificación de los nódulos tiroideos. TIRADS 1, TIRADS 2 son benignos. TIRADS 3 ya es sospechoso. 4, 5 ya te orientan, 5, 6, 7 ya te orientan a que es algo malo, ¿no? Porque sus bordes no están bien definidos, es heterogéneo, tiene calcificaciones, ¿ya? Entonces, ese informe lo clasifican dentro de ese número, TIRAT 1, TIRAT 2, TIRAT 3, ¿ya? Entonces, con ese informe ecográfico de TIRAT, va a, ¿cómo se llama? A radiología para que ahí se le haga un BAF. El BAF es la bioaspiración con aguja fina. También le llaman PAF. De repente también escucho, es lo mismo. Solo que el nombre es punción, aspiración con aguja fina. El otro es biopsia, aspiración con aguja fina. Es lo mismo. Se punza la tiroides con guía ecográfica. Se trata de llegar al nódulo que está acá y se saca una muestra. Eso se extiende en un portaobjetos, se colorea y se lee. Esa es la citología que le corresponde a patología y es el Bethesda. Nosotros los patólogos informamos según el sistema Bethesda. Entonces, el sistema Bethesda también va a ser igual. 1, 2 son lesiones benignas, a veces que no están bien definidas, un bocio. Un Bethesda 3 significa que hay duda, ¿no? Que hay que repetir, a sacar de nuevo porque hay algo, pero no se ha definido bien. Un TIRAT 4 es generalmente una neoplasia folicular. Un TIRAT 5, 6 ya corresponde a un carcinoma papilar, a un carcinoma folicular, a un carcinoma medular. Entonces, eso lo informamos según sea el Bethesda, ¿no? Entonces, tienes tu TIRAT, que es el informe ecográfico, tienes tu Bethesda, que también te está orientando, y con esos dos informes lo derivan a cabeza y cuello. El cirujano de cabeza y cuello opera, saca la tiroides dependiendo si hay ganglios o no, a veces hace vaciamiento ganglionar y manda la glándula tiroides, a veces toda, de eso depende del tamaño del nódulo, y a patología nos llega, ya sea un lóbulo o sea toda la glándula, ¿no? Si es un lóbulo, generalmente nosotros lo pintamos por fuera, delimitamos anterior-posterior, y hacemos, digamos, el corte. Acá estamos viendo la glándula partida por la mitad, vemos una lesión tumoral mal definida. Esta sombrita que acá parece que fuera, que está por acá, parece que fuera cápsula, no es la cápsula, es una reacción desmoplásica, ¿no? Vean, el tumor también está por acá, entonces está mal definido, entonces ya estamos aprendiendo que las neoplasias son las malignas son mal definidas, tienen áreas compactas, áreas de necrosis, ¿verdad? Entonces, esto que ustedes lo están viendo acá macroscópicamente en el corte histológico también se ve, acá está el tumor. Esta es una toma en lupa, entonces acá está el tumor, no en una vista panorámica.
¿Cómo vamos? ¿Qué es lo que vamos a ver en una neoplasia, un carcinoma papilar de tiroides? Vamos a ver los núcleos de Anita, la huerfanita, o le decimos también las pseudoinclusiones pseudoinclusiones intracitoplasmáticas, ¿no? Que están acá. Acá se ve. Dentro del núcleo se mete el citoplasma. Entonces decimos pseudoinclusiones citoplasmáticas intranucleares. Eso se le llama las pseudoinclusiones o los núcleos de Anita, la huerfanita, que también le dicen, ¿no? Pero acuérdense, pseudoinclusiones porque se mete el citoplasma en el núcleo, por eso es pseudoinclusión citoplasmática intranuclear, quiere decir se metieron al núcleo y aparecen como una vacuola, como un hueco vacío. Entonces, esto es característico del carcinoma papilar de tiroides. ¿Qué más? Las hendiduras. El núcleo aparece como una rayita hacia la parte medial. Acá tenemos una hendidura, es como un grano de café, igualito. Entonces, esos dos criterios se utilizan para decir carcinoma papilar de tiroides. ¿Qué más? Los cuerpos de Samum, que viene, acá se nota más todavía, ¿no? Vean, acá es un patrón también de carcinoma papilar, vean. Los núcleos son irregulares, se aplican los criterios de malignidad, formaciones papilares, ¿ya? Y ahí también se ve, digamos, las hendiduras, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver dónde hay una hendidura. Mm, Acá tienen una hendidura, el núcleo está como un grano de café, tiene una rayita al medio, ese es un criterio, y el otro son las pseudoinclusiones, más los cuerpos de Samoma. Eso es para el carcinoma papilar. Para el otra neoplasia que también se ve es el carcinoma folicular, y esto siempre les preguntan cuando tienen un caso, ¿no? ¿Cómo diferencio folicular de papilar? El carcinoma folicular generalmente va a dar un TIRAS entre 3 y 4 en la ecografía. En el sistema Bethesda casi siempre clasificamos al carcinoma folicular con un Bethesda 4, porque aparecen los folículos tiroideos chiquititos con escaso coloide. Eso nos orienta, ¿no? Pero no podemos decir que es un carcinoma, solamente le llamamos neoplasia folicular, porque para decir carcinoma tenemos que sacar la pieza, sacar el lóbulo y ver si la cápsula está infiltrada o no. En el carcinoma folicular ustedes van a ver que la cápsula está comprometida, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver, digamos, ese patrón microglandular, o sea, glándulas pequeñitas con escaso citoplasma, ¿ya? Entonces eso se va a ver en un carcinoma folicular de tiroides. Infiltración de la cápsula va a dar esas características, ¿no? Un Bethesda 4, un TIRES entre 3 a 4 y en la pieza quirúrgica vamos a ver neoplasia infiltrando la cápsula. Entonces ahí concluimos con que es un carcinoma folicular de tiroides, ¿ya? Entonces ya sabemos esas dos respuestas. Acá se ve, no es igual que un carcinoma papilar, es más infiltrativo, tiene otras características, ¿no? Igual hay áreas de necrosis, áreas compactas, bordes mal definidos. El otro tumor que también se considera es el carcinoma de células claras en el tumor, en el riñón. Acá estamos viendo un riñón y estamos viendo en uno de los polos el desarrollo de una masa tumoral. El carcinoma de células claras generalmente es un tumor que tiene un color amarillento. Tiene también una pseudocápsula, no es una cápsula bien definida, es una pseudocápsula, ¿no? Están viendo una masa heterogénea con áreas de necrosis, tiene áreas hemorrágicas, tiene áreas sólidas y así se ve en fresco, ¿no? Por eso se ve rojito. Todavía no está fijado, acá ya se está fijando, por eso cambia el color. Es amarillento, ¿no? ¿Cómo debutan estos pacientes? ¿Qué clínica tienen? Tienen dolor lumbar y hematuria. Eso orienta, digamos, a que hay algo en los riñones, más la ecografía que nos va a ayudar y nos va a decir una ecografía renal que hay una masa tumoral heterogénea de tal tamaño que está hacia uno de los polos del riñón, polo superior, polo inferior, puede estar ocupada y tiene ese tamaño. Chiquita la neoplasia, a veces ni se dan cuenta los pacientes porque no les da molestia. ¿Cuándo da molestia? Cuando el tumor crece y estira la cápsula de Gerota.
La cápsula de Gerot es una telita que le cubre al riñón y tiene inervación. Cuando la cápsula se estira y como tiene nerviación, tiene terminaciones nerviosas, ahí va a doler. Entonces, eso le va a va a fastidiar al paciente y va a hacerse, digamos, revisar, va a hacer la consulta, ¿no? Entonces, ahí se descubre en la ecografía que lo que tiene es una masa tumoral. Se corrobora con la hematuria en la orina y con el PAF en orina. Nuevamente vuelvo a insistir, el PAF es para buscar células neoplásicas en orina, en líquido pleural, en líquido ascítico, en líquido cefalorraquídeo, en líquido articular, ¿ya? Entonces ahí se buscan las células neoplásicas. En la orina van a aparecer células, digamos, atípicas, con el núcleo de bordes irregulares, ya va a orientar, ¿no? Entonces, nos va a orientar porque va a hablar, digamos, de cómo es esa célula, es una célula grande con citoplasma claro, ¿no? Entonces ya eso orienta. Más digamos, la ecografía, ahora si le hacen una tomografía, igual ayuda, y hace programa para que, digamos, le saquen el riñón a la paciente, y lo que se observa macroscópicamente, han visto, ¿no? Esa tumoración amarillenta, mal delimitada, heterogénea, ¿no? Y en la histología, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Estas masas irregulares, a veces trabeculares, formadas por células claras, ¿no? Se ve, parece que fueran huevos fritos, ¿no? Con la yemita al centro y alrededor claro, que sería, digamos, la parte de la clara del huevo, más o menos así parecido. Entonces, el tumor de células claras, acá se ve con mayor precisión, vean, son células que tienen un citoplasma amplio claro. Acá el riñón no es así, acá donde encontramos glomérulos, donde hay túbulos, no hay. Ese tumor se va a generar en los túbulos, por eso tiene, digamos, esas características, ¿no? Parece que fueran túbulos alterados porque pierden su luz, ya no hay esa luz, ¿no? Vean los núcleos, si les damos más acercamiento, vamos a ver que en verdad los núcleos son, digamos, irregulares, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos ya varias neoplasias. Ahora vamos a pasar a otras, ¿ya? Regresemos. ¿Ven la pantalla? Chicos, ¿ven la pantalla? Sí, doctora. Ya está bien, así está bien lo que estoy haciendo. Sí, doc, sí, así está bien. Ya. A ver, vamos a seguir, ya, vamos a seguir. Entonces, otra de las preguntas que también está ingresando al examen es el cáncer de mama. Entonces, como sabemos, el cáncer de mama también es una de las neoplasias más frecuentes que se está, digamos, ahora está en incremento. No es, digamos, porque las pacientes están teniendo más cáncer, sino porque se está haciendo digamos, mayor diagnóstico porque las pacientes con la difusión están acudiendo más a los hospitales y se puede determinar estas lesiones, ¿no? Entonces vemos que el carcinoma de la mama puede generarse en los acinos, que vienen a ser estas bolsitas donde se forma la leche, o en los ductos, en los conductos por donde sale la leche. Entonces por eso vemos acá células ductales de los conductos, son células más o menos cúbicas. Y en los acinos tenemos las células glandulares. Entonces de los conductos va a ser el carcinoma ductal, y de los acinos vamos a tener el carcinoma lobular, ¿ya? ¿Cuál es más frecuente? El carcinoma ductal. Entonces acá tenemos las células intraluminales, las que están en contacto con la leche cuando salen. Entonces son las células epiteliales luminales, ¿ya? Y acá tenemos las células mioepiteliales, estas de acá. Luego tenemos la membrana basal. Este es un tubo por donde va la leche. Y en base a este tubo se hace, digamos, la evaluación del carcinoma ductal de mama, ¿no? Acá tenemos un ductito ya histológico. Su luz, esto es leche. Su epitelio cúbico. Las que están más al centro son las células luminales.
Las células miepiteliales generalmente tienen citoplasma claro, son estas son las células que están hacia la parte periférica. Un tubo normal tiene esas estructuras y más periféricamente la membrana basal, que acá se ve de rosadito, ¿ya? Entonces, este epitelio también puede, digamos, alterarse y formar el carcinoma ductal, ¿no? La otra lesión, o digamos, la otra neoplasia son de los acinos, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener el epitelio glandular que produce la leche. Acá están las células glandulares. También hacia la parte periférica tienen sus células miopiteliales y tienen la membrana basal, ¿no? Sabemos que el cáncer de mama también está en incremento, se da más en personas mayores, también puede darse en personas jóvenes, algunas neoplasias también se da, ¿no? Pero más frecuente es en personas mayores, ¿no? Tiene relación con estos dos genes alterados, el BRCA1 y el BRCA2. Seguro en clínica también lo habrán visto, ¿no? Ahora, el cáncer de mama puede ser, la paciente generalmente viene con un nódulo en la mama, ¿no? Que se lo palpa y tiene cierto tamaño. Aproximadamente tiene unos 2 a más centímetros de tamaño cuando vienen a la consulta, ¿no? Para ese tamaño ya el tumor es grande. Puede ser, digamos, que sea un carcinoma in situ, pero sea grande. El carcinoma in situ no quiere decir que es chiquito, es por las características histológicas, ¿ya? O puede ser un infiltrante, ya rompió la membrana basal y salió fuera. Entonces, si es un carcinoma in situ y tiene ese tamaño, igual se le tiene que hacer su mamografía. En la mamografía vamos a ver cómo es la mama. Es una mama densa, tiene, digamos, aparece el nódulo, si aparecen las calcificaciones, todo eso tiene que estar en el informe de la mamografía, ¿no? Entonces, el ginecólogo, el oncólogo, el que ve mama, el que está en patología mamaria, generalmente evalúa ese informe y le hace la punción, no le hace una biopsia, una bipa le hace al tumor de la mama y nos manda, digamos, tejido de la mama. Ingresa con una pistola que en la parte de la punta tiene una aguja, saca unos filamentos del tumor y eso es lo que nos envían a patología. Nosotros tenemos que ver en ese filamento qué tipo de cáncer, si es un carcinoma in situ o es un carcinoma infiltrante, un ductal infiltrante. ¿Ya? Entonces, hacemos el informe, describimos cómo son las células, cómo son el núcleo, si digamos, el grado, eso se le llama el grado de Nottingham. El grado de Nottingham vamos a tener que decir cómo es el núcleo, si es un núcleo bien irregular, está alterado, eh, tiene mitosis, tenemos que ver si forma tubos o ya no forma tubos o está sólido, todo eso lo informamos en ese informe del Nottingham, ¿ya? Entonces eso le llega también, digamos, al ginecólogo y aparte nosotros para un carcinoma in situ o un infiltrante le pedimos su inmunohistoquímica, ¿no? Le pedimos sus marcadores para mama, que es el receptor de estrógeno, progesterona, el HER2 y el Ki67. Se le pide esos 4 marcadores a todas las biopsias de mama. Entonces, según lo que pinten, vamos a tener, el ginecólogo también va a poder interpretar, ¿no? Si es un luminal A, luminal B, esa es la clasificación molecular del carcinoma de mama. Nosotros le vamos a decir que es un carcinoma in situ, un carcinoma infiltrante, pero con esta otra, digamos, con este otro informe de los marcadores tumorales, va a ser la clasificación molecular. Y eso también va a correlacionarse y va a ver, se va a saber qué tipo de cáncer de mama tiene, ¿no? Entonces, puede ser un luminal, un HER2, un triple negativo, ¿no? Entonces, ellos lo clasifican de esta manera y esto es importante para ver qué tratamiento se le va a dar. Si, digamos, la paciente ha pintado positivo los marcadores, quiere decir que va a responder al tratamiento. Un HER2 de repente, un triple negativo ya es una neoplasia agresiva. Entonces, según eso, se le va, digamos, a dar el tratamiento, ¿no? A la paciente. En lo que corresponde a patología, nosotros tenemos que hacer el informe, ver si es un carcinoma ductal in situ, si es un infiltrante, eso es lo que hacemos como patólogos, y el estudio de los marcadores tumorales. Como sabemos, es más frecuente en el cuadrante superexterno, ¿ya?
Entonces, el grado los carcinoma, la clasificación histológica vamos a describir si es, digamos, un ductal infiltrante o es un in situ, la molecular, como les decía, va a ir con los receptores de estrógenos, progesterona, el factor de crecimiento epidérmico que es el HER2 y en la proliferación celular que mide con el Ki67, ¿ya? Entonces acá tenemos, bueno, y esto ya no importa tanto, acá ya les he explicado lo que es, cómo es el epitelio ductal, acá está la mamografía, bien las calcificaciones, esto tiene que ver el ginecólogo. No puede haber un informe o un, digamos, el manejo de un cáncer de mama si no se tiene todos los elementos, no solamente con ver, hay que tener todo, la mamografía, la biopsia que se le haga a la paciente, y los marcadores tumorales no necesarios. Esto va a orientar qué es lo que se va a hacer primero con esta paciente, ¿no? Entonces, si el patólogo describe carcinoma, digamos, de células epiteliales cúbicas, que no han roto la membrana basal, probablemente estamos hablando de un carcinoma ductal. Pero si hablamos de un carcinoma lobulillar, vamos a ver, digamos, que dentro de el carcinoma lobulillar forma también como unas masas, ¿no? Llenas de células con citoplasma, o son células parecidas, tienen un aspecto plasmocitoide, también le llamamos al carcinoma lobulillar. En cambio, el ductal tiene un epitelio cúbico, y eso lo describimos en la patología. Entonces, eso ya orienta, ¿no? Si está dentro del tubo, será un ductal in situ, pero si es un ductal infiltrante, ha roto la membrana basal, ¿ya? El manejo de la mama, pues ya lo han visto también, es un manejo ya, digamos, más de la especialidad, que esto ya ustedes solamente referencia, ¿no? Nada más. Acá está el in situ, vean, dentro del tubo está el cáncer, no salió fuera, dentro del tubo, dentro del tubo, dentro del tubo, dentro. Entonces, un carcinoma in situ con el patrón Comedo. ¿Qué quiere decir eso? Que hacia el centro hay necrosis, ¿ya? Acá hay otros más, igual acá, y acá tenemos ya hay otros patrones, ¿no? Acá está el lobillar que les decía, ¿no? Tenemos un lobulillo lleno de células tumorales, tiene un citoplasma amplio, se parecen a células plasmáticas, por eso también se les dice plasmocitoide, ¿no? Acá igual, el citoplasma es más amplio. El carcinoma lobular es menos frecuente que el ductal es el más frecuente, ¿no? Pero también hay el invasivo, como sabemos, rompe la membrana basal. En el corte histológico y en la mamografía se correlaciona, tiene un aspecto espiculado como una estrella, ¿no? Como acá. Vean, acá no hay bordes, es compacto, blanquecino, rodeado por tejido adiposo. La mama tiene gran cantidad de grasa, ¿no? Acá igual vemos, esta es la mamografía y acá está el tumor. Acá están los fenotipos del cáncer de mama, el luminal A, el luminal B, el HER2 y el triple negativo, eso tienen que saber. A todos se les pide receptores de estrógeno, progesterona, el HER2, Ki67. Son cosas que tienen que, esto tienen que saber. Siempre les preguntan, qué se pide para hacer, digamos, una clasificación con inmunohistoquímica para saber los fenotipos? Hay que pedir receptor de estrógenos RRP, el HER2 y el Ki67, ¿ya? Según cómo salga ya, digamos, los resultados, el, el oncólogo ya lo va a ver, ¿no? Si es un luminal A, luminal B, ya saben por qué es luminal, va a pintar las células que están en contacto hacia la luz, ¿ya? El índice de Nottingham, lo que les decía, ver el núcleo, ver las mitosis, si forman tubos o no. Entonces, esto también lo informamos nosotros. Acá está, vean, ductos irregulares. Acá ya salieron, hay nidos pequeñitos. Acá es un ducto, pero acá ya tenemos niditos. Eso quiere decir que ya se infiltró. Y eso también se describe. Vean, núcleos feos, núcleo prominente, todo eso lo ponemos. Acá está la inmuno, para los receptores de estrógeno, progesterona, el HER, pinta bien bonito. Acá está otro carcinoma lobular, también tiene esa forma compacta, espiculada. Y en el carcinoma lobular hay, digamos, estas células en fila india. Eso es característico del carcinoma lobular, la fila india.
Yo no he preguntado por esto, pero sí les pueden preguntar, les estoy haciendo referencia de esto, no se olviden. Y es siempre que hablan de lobo biliar, se va a hablar de que las células hacen fila india, una tras otra, ¿ya? Y tienen un aspecto plasmocitoide, parecen células plasmáticas, ¿ya? Ya esto ya no creo que sea necesario, ¿no? Lo que procesamos nosotros, ya, eso ya es de nosotros. A ver, vamos a ver otro ya también. Esto ya lo pasamos. ¿Lo están viendo? Sí, Sí, doctora. doctora. Y ya vamos a avanzar ahorita porque ahorita ya tengo clases. Miren, chicos, nos falta estómago nada más, creo, ¿ya? Y bueno, con esto vamos a tratar de terminar. Voy a decir a los chicos que me esperen un rato para que podamos terminar con ustedes esta parte, ¿ya? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿O está todo claro? Claro. Todo está claro, doctora. Ya, espero que les sirva, jóvenes. Ya, entonces ahora vamos a hacer esto ya que nos queda del tracto gastrointestinal, el colon rectal, que también es otra neoplasia que es bastante frecuente, ¿no? Entonces, en el cáncer de colon, ¿qué es lo que vamos a base? Se hace una división, ¿no? Generalmente ver de dónde es la neoplasia. Es del ciego, del colon ascendente, del transverso, del descendente o recto sigmoide. Siempre ustedes van a ver eso, ¿no? Se hace esa división porque tenemos que ver en qué sitio está ubicado el tumor. Entonces, en estos casos, los pacientes, la clínica es dolor abdominal, pacientes que tienen estreñimiento, rectorragia, ¿no? Para esto, los pacientes anteriormente, digamos, cuando se hacen sus colonoscopías, en las biopsias se observan lesiones elevadas, ¿no? Entonces pueden ser pólipos que son pequeñitos, a veces de milímetros, adenomas un poquito más grandes, son como unos arbolitos que son vistos en, digamos, en el examen endoscópico, ¿no? El epitelio del colon, como sabemos, es un epitelio cilíndrico con abundantes células caliciformes, porque acá en el colon hay necesidad de que haya moco para poder dejar pasar el bolo fecal, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en el cáncer de colon, acá tenemos que ver, vean, el porcentaje es más frecuente a nivel de recto sigmoides. Acá es donde se da con mayor, eh, digamos, mayor frecuencia, ¿no? Puede ser también a nivel del ciego, del colon ascendente, en el transverso, descendente hay, pero lo más frecuente es a nivel del recto sigmoides, ¿ya? Y el más frecuente es el adenocarcinoma. Entonces, puede haber lesiones premalignas. Una de ellas, por ejemplo, es las colitis, o mejor dicho, la poliposis adenomatosa familiar puede predisponer, algunos de los pólipos ya pueden ser cáncer, ¿no? Entonces, en esto también hay que tener bastante cuidado. Cuando nos viene un colon con abundantes pólipos o ya se ha hecho el diagnóstico de esta poliposis familiar, debe hacerse un estudio molecular para ver, digamos, la inestabilidad microsatelital. ¿Qué quiere decir esto? Que estos pacientes pueden tener, digamos, genes alterados o puede haber alguna mutación. Entonces se tiene que hacer el estudio genético para ver, digamos, si es que hay una parte hereditaria sobre todo y estos pacientes tienen que tener otro tipo de tratamiento, no es, digamos, el convencional, ¿no? Por eso es importante hacer la parte del estudio genético.
Las influencias o los factores predisponentes, tenemos la obesidad, el tabaco, alcohol, la dieta baja en fibra, la abundante con el consumo de hidratos de carbono, falta de verduras, frutas, ¿no? Que, digamos, protejan a la mucosa intestinal del colon. Ustedes han visto, tienen bastantes células caliciformes, producen moco, ¿no? Si nuestra dieta no tiene fibra, ese colon no va a poder funcionar bien. Pues entonces, de esa manera, a veces las heces se van quedando porque están sólidas, no se consume agua, se va juntando en el colon y los pacientes se va juntando, hacen estreñimiento un día, 2, 3 días no evacúan y eso también es un factor predisponente, ¿no? El colon, al estar en contacto las células con sustancias tóxicas, también va a producirse la absorción de estos tóxicos hacia el organismo y el paciente va a tener, digamos, otro tipo de alteraciones. Son pacientes que van a tener, digamos, mayor irritabilidad, van a, ¿qué les digo? Estar incluso hasta malhumorados o van a tener cuadros de alergia. Muchos de los cuadros alérgicos, las lesiones inician en el colon, ¿no? Por ejemplo, el asma es uno de los procesos inflamatorios que tiene que ver bastante con este eje que ahora se tiene, ¿no? Colon, cerebro y sistema nervioso. Todos los factores predisponentes, ¿no? La edad es más frecuente en personas mayores y una lesión premaligna, esos tienen que saber, siempre son los adenomas túbulo-vellosos. Estos adenomas, vean, aparecen como unos arbolitos, acá ya lo están viendo directo, macroscópico, son lesiones elevadas, son mayores de 2 centímetros, se elevan acá de la mucosa, empiezan como pólipos chiquititos y luego, si es que estos pólipos, un paciente, pueden estar con los pólipos, pero también pueden seguir creciendo y formar ya estas masas como unos arbolitos. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos adenomas tubulovellosos, ¿no? Entonces, estos adenomas se consideran lesiones premalignas, eso tienen que saber, ¿ya? Puede tener también, digamos, la parte genética alta, puede haber mutaciones en APC o puede haber, digamos, la formación de esta inestabilidad microsatelital, ¿no? Son, digamos, vías que van a contribuir al desarrollo del cáncer de colon. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la lesión premaligna? Son los adenomas, acá está, lesiones cerradas, sésiles, los adenomas cerradas, porque tienen así como sierras, ¿no? Hacen como deditos. Nosotros llamamos también adenomas tubulovellosos, ¿no? Entonces empiezan a hacer como deditos, así como esto, por ejemplo, acá está. Una proyección, otra proyección, así. Entonces, cada proyección le dicen velloso, como pelitos, por eso se les llama cerradas, vellosos también se les dice. Entonces, un adenoma túbulo velloso es una lesión premaligna, ¿ya? Casi siempre tienen displasia. Entonces, el carcinoma colon rectal se va a dar en estas áreas, más frecuente en el recto sigmoides, como habíamos visto, le sigue el ascendente, el transverso y el descendente. En cada lado va a tener características especiales, las lesiones premalignas, así se ve endoscópicamente, el gastroenterólogo lo ve cuando hace una colonoscopía y lo sacan, y esto es lo que va a patología. Entonces, el cáncer de colon va a crecer, digamos, por las características del intestino, va a crecer, digamos, en profundidad, metiéndose hacia la capa muscular, como también diseminándose hacia los lados, ¿no? Entonces va a tener una diseminación horizontal. Por eso es que cuando se maneja el cáncer de colon tenemos que hacer el informe, no solamente mirando a la profundidad, sino también, digamos, el grado de compromiso hacia las partes superficiales, ¿ya? Acá está, siempre se tiene que ver también la cantidad de ganglios, los cirujanos ya nos mandan con ganglios, eso tenemos que determinar. Acá están las mucosectomías, acá vemos la lesión, lo han sacado a la mucosa. Si sacan la mucosa, puede el paciente curarse con una lesión pequeña, ¿no? Acá está haciendo la mucosectomía y el paciente se cura.
Entonces eso también se manda todo, ¿no? Ya evitamos tener que el tumor llegue a tener mayores dimensiones, mayores tamaños y tengan que sacarse todo el colon, ¿no? Acá tenemos un segmento del colon, acá vemos una lesión proliferativa también, ¿no? Medio como que hace un hueco, como un cráter, y eso también lo vemos acá. Esto es mirándolo de arriba, y esto es, digamos, cuando se hace de perfil, lo vean, la lesión tiene como un hoyito, hace como un hueco, como un volcán, es la parte ulcerada, y vean, ¿no? El epitelio normal es de una sola hilera, pero acá vean, se ha modificado también la arquitectura, ¿no? Ya nosotros esto lo cortamos, lo procesamos, enviamos todo. Puede haber una diseminación metastásica hacia el hígado, que es una de las lesiones más frecuentes, y las características, ¿no? En el colon proximal, ¿cómo va a ser el tumor? Va a ser un tumor polipoide, que crece como un arbolito, va a ser exofítico, crece hacia arriba. Entonces son masas exofíticas, polipoides, ¿ya? Pueden estar ulceradas, pueden estar cercanas al ciego, pueden estar a 1 o 2 centímetros de la válvula, así que válvula ileocecal o del ciego, ¿ya? Y pueden incluso meterse hacia la parte del colon ascendente, ¿ya? Tienen esta característica, vean, acá tienen un pólipo, ya un adenoma, una lesión satélite, acá hay otra, pueden aparecer varias, ¿no? Y acá está la lesión principal, vean, una lesión exofítica, crece hacia arriba, una lesión ulcerada. Entonces, en el colon ascendente va a tener esa característica, lesiones exofíticas, polipoides, ulceradas, ¿ya? Eso es en el colon ascendente. Esas características tienen macroscópicas, ¿no? Vean la cantidad de grasa que se tiene en el colon. Esto es lo que hace que nosotros tengamos las pancitas, aparezca nuestra barriguita aumentada de tamaño, porque el intestino está lleno de grasa. Y esto se llena de grasa porque comemos mucho pan, muchos pasteles, muchos los dulces, galletas, gaseosas, hamburguesas, papitas y todos los snacks. ¿A dónde va? Miren, ¿ya? Y eso también predispone al cáncer de colon. En el colon distal vamos a tener otro tipo de lesión, va a ser una lesión anular. ¿Qué quiere decir esto? Que es como anillo, va a dar la vuelta a la mucosa y lo va a estenosar, digamos, volver como si estuviéramos agarrando un hilo y lo amarráramos. Entonces es una lesión estenosante, anular, ese es en el colon distal. Esas dos diferencias tienen que saber porque eso está lleno en las preguntas, ¿ya? Es una lesión estenosante, tapa la luz, depende, no puede ser un 50%, un mayor porcentaje, ¿no? En ambos lados pueden tapar la luz del intestino, pero esta es estenosante. Acá sí se va a ver, digamos, la parte que está por encima de la obstrucción se va a dilatar y lo que está debajo va a estar normal. Eso también es otra manera de darse cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de lesión existe? Si es una lesión estenosante, colon distal, más seguro, ¿ya? Acá está la macroscopía, vean cómo se ven las lesiones exofíticas, esto es del colon proximal, lesiones elevadas, polipoides, ¿no? Acá está, vean, tiene una parte central ulcerada. Ahora también, acá está la lesión estenosante, en el colon distal, vean, la luz está disminuida. La parte que está por encima del tumor va a estar dilatada con los pliegues aplanados, ¿no? Al igual que en el estómago, también puede darse tumores que sean difusos, como el carcinoma de células en anillo de sello, ¿no? Que compromete todo el colon o en los linfomas, ¿no? Cuando hay el tumor, vean, nosotros lo cortamos y mandamos todo, ¿no? Eso ya es, digamos, dependencia de nosotros, ¿no? Mandamos, acá hasta se ve, miren, hemos cortado bien bonito el tumor, así se corta, se pinta la parte de la profundidad para ver si el tumor ha comprometido, ¿no? A veces ya nosotros viene la pieza y vemos que el epiplom está pegado al tumor, eso significa que el tumor ya salió fuera. Entonces eso también va a tener mayor grado de agresividad, ¿no? Acá están los diferentes, las piezas, los diferentes tumores, vean cómo son por eso es que nos demoramos en contestar una pieza con cáncer, porque hay que mandar todo el tumor, hay que mandar los bordes,
hay que procesar los ganglios y esto lleva tiempo, no solo tiempo para cortar, sino también para llegar a mirar, ¿no? Entonces esto es lo que nos gana tiempo. Acá están las otras piezas para que recuerden la poliposis familiar, que puede ser que les estén preguntando también en clínica, ¿no? Y acá es lo que se ve histológicamente. El patólogo tiene que informar esto. Vean, acá está lo normal. Epitelio cilíndrico con abundantes células caliciformes, glándulas individuales separaditas, no están pegadas, en cambio vemos acá, vean el cambio, glándulas irregulares con estratificación, ya no hay células caliciformes en un tumor, vean, glándulas irregulares con áreas de necrosis, la luz tiene material necrótico. ¿Qué más vemos? Núcleos a diferentes alturas, esto es la estratificación, luces que comparten back to back, esto es en todos los adenocarcinomas, hay back to back, sea en el del colon, sea en el estómago, incluso en el pulmón, todos los adenos tienen eso, ¿no? De hacer back to back, espalda con espalda, ¿ya? O hacen también las cribas, ¿no? Ver varios huequitos en una sola glándula. Puede haber necrosis en la luz de la glándula, también se hace mención a eso, ¿no? Y también puede haber moco, ¿no? Ahora, este carcinoma de células en anillo de sello también se da en el estómago y por ahí también hay una pregunta de esto, ¿no? En el estómago va a ser una lesión difusa igual que acá en el colon. Acá tenemos un corte de un adenocarcinoma de colon, de células en anillo de sello. Ahora ya se le llama carcinoma difuso de células de sello, ¿no? En células en anillo de sello. Vean, toda la pared está engrosada, todo, acá no hay, digamos, un área ulcerada, no, toda la pared está gruesa y está aumentada de consistencia. Cuando miramos, generalmente todo el colon está aumentado de espesor y la pared está más gruesa. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver en la histología esto, ¿no? Acá están las células en anillo de sello. Parecen sortijitas. El núcleo está desplazado hacia uno de los bordes. Es un núcleo de bordes irregulares y el citoplasma vacuolado. Acá ya hay atrofia, ya no vemos el epitelio glandular, sino solamente vemos estas células en anillo de sello de una infiltración difusa. Acá está la infiltración difusa. No forman tubos, no forman glándulas, es una infiltración difusa, o sea, toda la lámina está llena de estas células, cuando vemos en un corte histológico, ¿no? Y pintan así. Con el PAS pueden pintar rojito su citoplasma, ¿ya? Porque son PAS positivas. ¿Qué tienen en su citoplasma? Tiene moco, y el moco se pinta con el PAS, entonces de esa manera también se sale de duda si es que es necesario, ¿no? Entonces, en el estómago y el colon se da también estas neoplasias difusas de células en anillo de sello, ¿no? Es carcinomas difusos de células en anillo de sello. Puede haber carcinoma indiferenciado, bueno, eso depende de la diferenciación, ¿no? Los estadiajes. Bueno, es otra pregunta también del examen, el colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma es un carcinoma de las vías biliares, ¿ya? Puede darse en la vesícula biliar, puede darse en los conductos hepáticos, puede darse en el colédoco, en el cístico. Todo esto es vías biliares, ¿ya? Entonces, ahí se le llama colangiocarcinoma. Es también un adenocarcinoma, pero como es en las vías biliares, se le llama colangiocarcinoma. Y hay un tumor que se presenta a nivel de la bifurcación de las vías biliares del conducto hepático común derecho-izquierdo, ¿no? Cuando se bifurca. Acá está. Este es el tumor de Klatskin. Este tumor también se ve, es bastante frecuente, se ubica a nivel de la bifurcación y causa obstrucción, causa ictericia, ¿no? Entonces, cuando se ve esto, simplemente se saca los conductos, se saca un pedazo de hígado, se saca la vesícula, se saca el colédoco. Si es que hubiera una lesión satélite más abajo, incluso se saca duodeno, se saca cabeza de páncreas. Esta operación es la Whipple, que también van a escuchar, ¿no? Y es una operación tipo comando, donde se saca varios órganos. Se saca un pedazo de hígado, se saca un pedazo de estómago, se saca vías, la vesícula, el colédoco, todo eso se saca. Y incluso la lesión puede estar a nivel de la ampolla de Vater, ahí se le va a llamar ampuloma.
¿ya? Entonces, ahí también igual se hace una operación en la que se saca vías biliares, se saca vesícula, se saca cabeza de páncreas, se saca estómago, incluso hasta a veces hasta un pedazo de vaso también se saca, ¿no? Entonces, se hace la disección de todos estos órganos y se hace el informe. En el informe se va a describir, ¿no? Un epitelio glandular, igual, ¿no? Va a tener esas características de formar, digamos, estructuras tubulares, puede haber formación de papilas, incluso, ¿no? En la estructura histológica, pero la localización nos da, es un tumor de Klatskin, el que está a nivel de la bifurcación de las vías biliares, ¿ya? Así es como llega, ¿no? Acá está, llega la vesícula, llega, digamos, la parte del duodeno, acá está la cabeza del páncreas, ¿no? Y acá está estómago, así nos llega, ¿no? Vean cómo hacen esas resecciones, a esto se le llama el Whipple. Acá está otro igual, estómago, duodeno, páncreas, vesícula biliar. Acá está el tumor, ven en la vía biliar, vean el hígado, acá está el tumor. Se ve y se correlaciona también con los exámenes de ayuda diagnóstica. En la microscopía que se va a ver, vean esa proyección de formaciones tubulares, glandulares atípicas, ¿no? Porque ¿cuál es el epitelio de las vías biliares? Es un epitelio biliar, es un epitelio cilíndrico como del intestino, solo que su citoplasma es más rojito, nada más. Por eso algunos textos le llaman epitelio biliar, pero es un epitelio cilíndrico, no hay chapa estriada, no hay células calciformes, es un epitelio solo cilíndrico, nada más. Ya, acá está. Formaciones glandulares atípicas con necrosis, con todos los criterios de malignidad. Igual acá, cuando se le pide la inmuno, ¿no? El hepatocarcinoma también es otro cáncer del hígado. Puede tener la predisposición de que haya pacientes que hayan tenido antes cuadros de hepatitis B o C, o estar asociado a cirrosis, ¿no? Cirrosis hepática también puede ser un factor predisponente. Pacientes que son alcohólicos también pueden predisponer al desarrollar este tipo de neoplasia, ¿no? Entonces, vean, acá el parénquima hepático, tienen esta masa tumoral gigante y otras masas satélites, ¿no? Paciente hace ictericia, dolor abdominal, acá vemos el hígado con esta tremenda masa tumoral, esto es en fresco, se le hace su pecre y ahí también se encuentra, ¿no? Se ingresa con un tubo hasta el hígado y se ve, digamos, se toma muestras, se hace una ecografía y se ve las dimensiones del tumor, ¿no? La muestra que se saca va, digamos, determinar las características de hepatocitos alterados y eso corrobora el diagnóstico, ¿no? Acá está un hígado, vean, con múltiples lesiones tumorales. Y en la biopsia de hígado que se ve, ahí vean la neoplasia, cómo cambia la arquitectura del epitelio, ¿no? En el hígado, como sabemos, tenemos los espacios porta con los cordones de hepatocitos, ¿no? Acá ya se está alterándose, vean cómo cambia la imagen. Y lo que vamos a ver son hepatocitos atípicos, ¿no? Como sabemos, el hepatocito tiene glucógeno en su citoplasma, acá cambia, ¿ya? Algunos hígados pueden tener incluso cuadros ya de cirrosis, pueden tener colestasis, pueden haber otras comorbilidades asociadas a este tumor, ¿no? Y eso tenemos que saberlo interpretar. Acá tenemos una diseminación hematógena, es un hígado lleno de carcinomas, vean acá, la cirrosis, vean tremendo tumor, igual heterogéneo como todos los tumores, eso no se olviden. A veces son hígados con este color medio verdoso, ¿no? Por la colestasis. Y acá tienen el tumor. Todos estos ya son de necropsis, ¿no? Acá estamos viendo la cirrosis, nódulos regenerativos, separados por septos fibrosos en nódulos, ¿ya? Acá hepatocitos alterados. Chicos, un minutito, por favor. Está bien, doctora.
Voy a decirle a vuestro compañero que me espere un minutito, ahorita entramos. Y acá están viendo los hepatocitos, vea, de hepatocitos ya no, ni se parecen, ya no es ese citoplasma rojito que tiene glucógeno, vea, no forma cordones, sino es una infiltración difusa, es un desorden, ¿no? Y acá también estamos viendo algunos hepatocitos binucleados, hasta que tienen 3 núcleos, ya no es esa arquitectura normal, ya se altera toda la forma, la arquitectura del hígado, ¿no? Vean acá igual, hepatocitos alterados y algo característico encontrar en el hepatocarcinoma es el pigmento biliar, eso también se observa, ¿no? En el hígado. Ven estas mitosis, los núcleos tienen esas características, se invierte la relación núcleo-citoplasma, los bordes nucleares irregulares, núcleos prominentes, figuras mitóticas. Entonces, a las neoplasias epiteliales se aplica estos criterios de malignidad, como les había hecho en un principio, ¿no? Eso también es pregunta de examen. Acá está la colestasis característica del hepatocarcinoma. Tiene que haber esto para decir que es un hepatocarcinoma, ¿ya? El de vesícula biliar también es otro cáncer, casi siempre asociado a cálculos. Esto es lo normal en el epitelio vesicular, epitelio cilíndrico, no hay chapa estriada, no hay células calciformes, nada. Solo cilíndrico, epitelio biliar también le llaman, ¿no? Y cuando se desarrolla una neoplasia, vean cómo se modifica esta arquitectura, vean, se forman papilas, los núcleos están estratificados a diferentes alturas, incluso puede haber áreas que tengan células calciformes, pueden haber metaplasias, pero ya es un epitelio alterado, ¿no? Como la vesícula no tiene sus mucosas, rápidamente compromete todo el espesor de la pared vesicular, ¿no? Vean, así vienen, acá todavía está normal, un epitelio afelpado con algo de colesterolosis, y acá vean las masas tumorales, ¿no? Puede ser a nivel de cuerpo, de fondo o de bacinete. En cualquier parte puede estar, incluso puede comprometer e infiltrar el hígado, la parte que está en contacto con la cápsula del hígado, ¿no? Acá tenemos, vean, tenemos un casito también así, que se hace mención a una masa tumoral en la vesícula. A veces los cirujanos no nos mandan entero, nos mandan por pedazos, por eso tenemos que tener mucho cuidado, no manejar las piezas, describir sus características, y así es como se ve en un corte con lupa, ¿no? Mirándolo así, vemos toda la neoplasia, vean, parecen argolitos, es lo que llamamos formaciones tubulopapilares, que se describe también en la histología, ¿no? Acá lo estamos viendo, vean, esto no es lo normal. Vean, ya los núcleos son irregulares, estas papilas no es normal encontrar, y vemos, ¿no? Si está solamente en la mucosa o ya se metió al estroma, a la parte fibromuscular. Si se metió, quiere decir que ya está comprometido toda la pared, es un infiltrante. Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado, lo que me queda es estómago. Les pasaré ya con el delegado o alguno de vuestras compañeras, ya lo que nos falta ahí. No está entrando linfomas, nada de la parte hematológica, porque ya eso se hace en otra parte, ¿ya? Doc, también faltaría cuello uterino. Ya, eso más les mando. De cuello uterino no está tan difícil, es una lesión generalmente que las pacientes que tienen cáncer de cuello uterino tienen primero, ustedes saben, pacientes que ya tienen sus leucorreas, ¿no? Van con con esos descensos que llamamos a hacerse ver, el ginecólogo le hace un examen, ve a nivel del cuello. ¿Qué día es vuestro examen? Es el jueves, creo, Es el ¿no? jueves, doctora. Sí, doctora. Ya, pues el miércoles haremos cuello uterino y lo que falta, ¿les parece? Para que no se queden al Sí, aire. doctora. Ya un Sí, doctora, ratito, muchas porque ya no gracias. es mucho lo que nos queda, ya pues más fresquitos van a vuestro examen, ¿ya? Ya está bien, doctora. Sí, doctora, gracias. Listo, ahorita voy a entrar con vuestros compañeros que ya me están esperando, ¿ya? Ya, chicos, gracias por vuestra atención, espero les vaya bien y les sirva. Muchas gracias, doctora. Ya, chicos, bye, bye.